¿Qué tal? Bienvenidos a la redacción del Correo. Estamos con el doctor Rogelio D'Angelo en vísperas del 24 de marzo, una fecha importante en la historia reciente de la Argentina. El doctor D'Angelo tiene también una participación en una de estas historias que hacen a nuestro pasado reciente, en esto de poder tener memoria, de poder tener identidad. Y bueno, vamos a charlar con él para que nos cuente un poco de esa historia. Rogelio, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Y bueno, no sé qué. Lo que te puedo manifestar respecto de esto es que cómo comienza toda esta participación. Hay una historia, déjame aclarar, Rogelio, Sí. que tiene que ver con algo que sucedió muy cerca, que sucedió en el Incue, con dos cuerpos que estuvieron enterrados allí como NN durante muchísimo tiempo. Y bueno, en un momento, o en todo momento, hubo siempre como una, después vos lo decías muy bien, como una suerte de cadena de favores que permitió que esto no quedara en el olvido. Así es. Y en esa cadena vos ocupás un lugar importante. Bueno, ocupo un lugar. En realidad, todo comienza con una charla informal con un amigo, Jorge Ballino. Estamos tomando un café, somos músicos, hablamos de música. En un momento él me comenta, yo no tenía la menor idea que había dos NN desaparecidos ahí en Melincue, que eso era desde el año 1976, habían transcurrido más de 20 años y no habían podido avanzar en la identificación de esos dos cuerpos. Y entonces él me dice que bueno, que ya estaba próximo, habían transcurrido más de 20 años y que el expediente ya estaba medio como decidido, que iba a ir al archivo, iba a ser mandado el archivo a Rosario. Ante esta circunstancia yo digo, pero ¿por qué? Si todavía no han logrado identificarlo. Y él me comenta que bueno, que no había ninguna persona que instara el procedimiento, que se habían agotado todas las vías. Y digo, bueno, pero yo voy a hablar con la jueza que está a cargo y voy a pedir que me deje participar. Y bueno, y así lo hice, pido una entrevista con la doctora Mirta Leale, le comento que mi intención era solicitar algunas medidas para mover el expediente, volver a ponerlo, para que tenga vida y no tener que mandarlo al archivo. Y así hicimos, presenté un escrito solicitando un oficio al Registro Nacional de las Personas, otro oficio a las abuelas de Plaza de Mayo, otro oficio se remitió también a la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, ahí comenzó todo un movimiento nuevamente, el expediente comienza a tener vida, empiezan a venir, se demora, cada uno liberaba un oficio y se demoraba varios meses en la contestación. También ante esta circunstancia, y fundamentalmente porque en el Registro Nacional de las Personas nos manifiestan que no había antecedentes de las huellas dactilares de las dos personas que estaban sin identificar. También solicitamos la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. A principios del año 2000, saco una copia del expediente y la envío y la remito y viajo a Buenos Aires para llevarlo a la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, y con sorpresa, la verdad, que tiempo después aparecen dos fiscales federales de acá de Santa Fe que vienen a tomar conocimiento del expediente, empiezan a revisarlo, sacan fotos, estaban las fotos de los chicos, las huellas dactilares, y todo un cúmulo de pruebas que se habían intentado realizar, informe al diario La Capital de Rosario, a Clarín, a un diario de Córdoba, un diario de tirada acá a nivel regional, que lo habían hecho distintos secretarios y jueces del juzgado que habían participado en esto. Bueno, en ese momento eran más de 20 y pico de años. Bueno, tengamos en cuenta que después de 32 años se logra identificar y se hace visible la identidad de las dos personas que estaban como NN, caratuladas como NN.
La verdad, cuando vienen los fiscales federales, fuimos con Jorge Basuino al cementerio, nos acompañó el señor que se encargaba del cuidado. Cuando fuimos al cementerio, había pasado, Melincue, hubo épocas en que se inundaba, y por supuesto, se inundaba, el agua llegó hasta la ciudad, inclusive, por supuesto, el cementerio estaba tapado de agua, pero en ese momento estaba seco y había todo, digamos, como si fuera una cancha, perdón, ¿no? Una cancha de fútbol, todo verde, pero no había ninguna marca. Pero el señor que estaba encargado y Basuino sabían dónde estaba, y entonces los fiscales pusieron una marca donde estaba uno de ellos, que no sabíamos quién era, y el otro. Y bueno, es decir, en el año 2000, como bien lo dice el doctor Rizzo en un comentario en el diario de Melincue, en diciembre del año 2000, manifiesta que lo único que faltaba en ese momento, y que insistió él hasta el año 2003, porque lo hablábamos en algunas oportunidades, y yo le decía, bueno, doctor, ¿qué dice la gente de antropología? ¿Cuándo va a venir a sacar los datos y sacar las muestras del ADN para hacer el cotejo con los familiares desaparecidos? Y bueno, en el 2003, desgraciadamente, el doctor Rizzo fallece de un accidente de tránsito y bueno, eso queda un poco paralizado, por lo menos por un tiempo, hasta que luego Juliana Cagrandi, junto con los chicos de la escuela y la anuencia de la directora de la escuela de Melincue, la escuela Pisurno, logran nuevamente darle un impulso a todo este trabajo que se estuvo haciendo y se logra en definitiva que el equipo de antropología venga, tome las muestras y la verdad, una cosa increíble, después de tanto tiempo se logra identificar a las personas con una alegría inmensa de todos, de los que de alguna manera habíamos participado en esto. Es decir, esto es así, y me voy a permitir nombrar a algunas de las personas, y seguramente de algunos me voy a olvidar. Esto es como lo definió un periodista, Diego Clarín, es una cadena interminable de eslabones, de una cadena que permitió que en 32 años todos participamos, algunos con un poco más de suerte, otros con menos, pero entre todos logramos mantener vivo el expediente y lograr que en definitiva los padres de estos chicos pudieran saber dónde estaban sus hijos, que es... No hay palabras. Cuando hablamos de Yves Domer y de Cristina Salceta, que finalmente son estos jóvenes que estaban allí, y esto que sucedía mientras la familia de ellos los estaba buscando, como tantas familias andan buscando a sus familiares desaparecidos, aquí, digamos, sin saber quiénes eran, sin digamos, tener, digamos, ninguna referencia, había un grupo de gente que se estaba moviendo, involucrándose para dar con la identidad. Para lograr identificarlos, porque ponerse en el lugar de los padres es suficiente. Y la persona que es padre y tiene hijos sabe lo que significa. Así que lo que quisiera sí, por favor, poder leer de los que yo recuerdo, ¿no es cierto? Jorge Basuino, Armando Senese, que hizo una película sobre este tema de los desaparecidos y que, bueno, por supuesto, fui invitado a participar en esa película que está en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. La doctora Mirta Leal, la jueza que yo, digamos, de alguna manera me presenté para tener la anuencia para pedir mi escrito pidiendo nuevas medidas de prueba. El doctor García Méndez, el doctor Carlos Rizzo, que estuvo ahí hasta el año 2003, después desgraciadamente fue truncada su vida por un accidente, la doctora Mancini, la doctora Andrea Fernández, de acá de la ciudad de Firmat, y en definitiva termina este encuentro, darle visibilidad y darle identidad
a estos dos chicos, porque eran dos chicos. Cristina tenía 20 años y él tenía 22 años. Una cosa que no se puede creer. Bueno, el doctor Leandro Martín termina luego con el equipo de antropología y el cruce de los datos, y bueno, y con una gran alegría para todos los que habíamos participado de esto de alguna u otra manera, sentimos que habíamos cumplido con lo que el destino nos determinó. Eso es la realidad. Y este trabajo cuando se habla de la memoria, cuando se habla de la memoria colectiva y de la construcción de la memoria colectiva, se habla de esto que bien retratás, Rogelio, también, con cada uno desde su lugar y en base a los hechos que suceden en un determinado tiempo y lugar, poder recuperar a ver qué pasó, qué sucedió. Y bueno, aquí en Melingüe estaban estos dos jóvenes enterrados como NN, como vos decías, con una familia moviendo cielo y tierra, el dolor, para poder saber, y bueno, finalmente se pudo que arribar a este final. En realidad el dolor es inimaginable. No saber dónde tenés tu hijo es una cosa que bueno, debo también agradecer por último por supuesto, la alegría que la mamá de Cristina pudo saber dónde estaba, el papá y la mamá y los hermanos de Yves Domergue, a través de Eric Domergue vino a agradecerme a mi estudio, y la verdad que una persona noble, y que tuvo la gentileza de dedicarme, además de mencionarme en un libro, en la página de su libro Los huesos desnudos, me hace una dedicatoria que para mí, le pido disculpas, pero es un orgullo. Dice: Rogelio y familia, un abrazo fraterno y eterno para todos, para tanto cariño y solidaridad, por Yves, por Cristina y por los 30.000. Un abrazo a Eric Domergue. Y él me dice a mí: ¿vos me podés dedicar un libro a mí? Sí. ¿Y vos qué sentiste? Voy a intentar poder decirlo. Es como si él fue un hijo mío. Esa era la relación que yo tenía con él como desaparecido, y yo como intentando buscar y encontrar el lugar para que lo pudiera identificar. Bueno, y ahí nos abrazamos. Y terminó. Muchas gracias, Rogelio. Gracias por este tiempo. Gracias a vos. Gracias.